¿Cómo es eso de que están demandando los canales de televisión por transmitir las misas? Soy Julián Arturo Zapata, imam y analista internacional. Bienvenidos a este canal de YouTube, Islam 360 grados. Por recomendación de nuestros queridos suscriptores, nos han pedido que abordemos un tema complejo. Hay ciudadanos que están demandando canales privados influyentes en nuestro país por la transmisión de misas los días domingos. Entonces surgen muchas inquietudes sobre este tema. Otra vez el debate sobre la libertad y la igualdad religiosa, sobre si el espectro público, el espectro electromagnético que tienen los medios de comunicación que han cedido el Estado, garantiza la libertad y la igualdad religiosa para todos los credos. En este caso, se quiere controvertir si la Iglesia Católica tiene derecho a transmitir la misa todos los días domingos o las alocuciones papales. Sobre esto es necesario hacer importantes precisiones sobre lo que significa una tradición espiritual o una religión. Importante, medianamente importante o poco conocida. Lo cierto es que nuestra legislación colombiana, en este caso estamos ubicados en Colombia, pero ocurre casi en todos los países latinoamericanos, hay una constitución y un artículo que garantiza la libertad religiosa. En este caso el artículo 19 de la Constitución colombiana, una ley estatutaria que desarrolla esa libertad religiosa, en el caso de Colombia, la ley 133 de 1994, y últimamente, en los últimos 2 años, una serie de decretos del gobierno sobre el tema de la política pública del sector religioso en Colombia. Es bueno aclarar que evidentemente eso lo garantiza el corpus constitucional, ¿sí? Todo lo que se llama el cuerpo de constitucionalidad. Pero hay algo que se olvidan fácilmente cualquiera que siga una práctica filosófica, religiosa o espiritual, es que hay religiones y tradiciones espirituales que son patrimonios históricos. Esto cuesta trabajo entenderlo, debido a que nuestra academia tiene un déficit en la explicación del fenómeno del hecho religioso en Colombia. Y en el caso de la Iglesia Católica Romana, es mi opinión muy personal, tiene derecho a transmitir las misas los días domingos, porque además es un día sagrado y es una institución con más de 2000 años de historia. Y se sabe que es un día establecido históricamente para las grandes congregaciones religiosas. Entonces, el debate que se está suscitando, si habla el Papa o los supremos sacerdotes, prelados de la Iglesia Católica de un país el día domingo en una misa, creo que eso está bien. El problema es que se ha presentado es que realmente en nuestros países latinoamericanos y en Colombia, cada vez el espacio para que otras tradiciones espirituales se manifiesten en diferentes campos se ha reducido considerablemente. Curiosamente, en nuestro país, en Colombia, eso ha pasado en los últimos 10 años aproximadamente, donde había mucho más espacios de televisión para hablar de literatura, de cultura, de arte, de geopolítica, de economía, de muchos temas. Hay muchísimas religiones en el mundo. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes? Tema de nuestro cuestionario seguidamente. Vamos a hacer programa, hagámoslo, empecemos ya. ¿Graba? Hacemos el programa todos juntos, un programa sobre arte conceptual. Es interesante mirar qué está pasando. Lo cierto es que las religiones que están en Colombia, sea el Islam, que nosotros representamos como civilización, como colombianos, latinoamericanos, musulmanes del trópico, como occidentales, es importante, como lo es el judaísmo, el hinduismo, el budismo y las tradiciones de los pueblos antiguos, es decir, de los pueblos ancestrales, y del que se habla muy poco. Pero lo cierto es que hay un marco que desarrolla todo esto y es clave para entenderlo, y que la demanda que colocó, la tutela que colocó quien demanda, debe tener en cuenta. O no lo conoce, o sencillamente no se conoce porque no lo conoce la opinión pública realmente. Y tiene que ver con la cultura religiosa. Resulta que en la política pública del sector religioso, quien les habla, el suscrito imam Julián Zapata, como miembro de un consejo interconsultivo e interreligioso del Ministerio del Interior fundado por el exministro Valencia Cosio, en ese momento del Partido Conservador, hoy del Centro Democrático, se estableció por medio de una resolución 2615 del 2009 un consejo interconsultivo e interreligioso del Ministerio del Interior integrado por 10-11 miembros. Aclaro, es un consejo interconsultivo, no una asamblea de religiosos. Las asambleas son de 50, 100, 200 personas. Los consejos interconsultivos son de especialistas.
se estableció para darle claridad a muchos temas. En esas sesiones, en esas reuniones que convocó el Ministerio del Interior y que nos convocaba como miembro de esa resolución histórica, nosotros defendimos la importancia de la cultura religiosa. Resulta que en la famosa política pública el sector religioso solo apareció en un glosario, pero todo el contenido, los textos completos fueron extrañamente eliminados, que es tema de otro debate por qué fueron eliminados. Lo cierto es que para poder garantizar que hay religiones que tienen un patrimonio histórico, hay unas tradiciones que tienen un patrimonio histórico, esto debe ser desarrollado dentro de una política pública, y no se hizo en este caso concreto, lo que permite que solamente a una religión se le dé espacio y a otras no, eso a capricho de los funcionarios públicos o a capricho de un canal de televisión X privado. Eso por supuesto hay que reformarlo, pero hay algo que ha contribuido a este desorden y a este caos. Los congresos de la República en nuestros países en América Latina y en Colombia no están abordando los temas. Uno observa que nos visitan especialistas de las embajadas de Estados Unidos y otras embajadas preguntando por la situación religiosa en Colombia para informar a sus congresos, en el caso para informar al Congreso de Estados Unidos. En Colombia no ocurre eso. O sea, el Congreso de Estados Unidos puede mandar y averiguar qué ocurre con la religión en América Latina o en Colombia, pero resulta que nuestro Congreso no investiga el tema. ¿A qué se debe esa confusión? Pues a otro hecho fundamental. No solamente no existe un desarrollo de la cultura religiosa, de los patrimonios históricos religiosos, sino que Colombia no tiene una cátedra de historia y filosofía de las religiones. Esta cátedra de historia y filosofía de las religiones la venimos proponiendo hace mucho tiempo. El objetivo de esa cátedra no es convertir la gente, es informar y formar en una mente abierta, un humanismo de la cultura religiosa, un mundo complejo de debate tanto de lo positivo o lo negativo de las tradiciones espirituales, es decir, que tenga capacidad de crítica y de autocrítica. Eso no existe porque al contrario, se han ido retirando las cátedras de religión con el cuento de que ataca la libertad religiosa o los no creyentes. Lo que consideramos es un error. Lo que hay es que perfeccionar e implementar una cátedra de historia y filosofía en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en la secundaria, que permita conocer de cerca el tema del hecho religioso en Colombia. Y otro asunto importante, y es que se necesita un centro de seguridad nacional del hecho religioso en Colombia. La razón, la religión es importante y así como construye civilización, también hay desórdenes, hay problemas de fundamentalismos, extremismos y terrorismo. Sobre eso tampoco, lamentablemente, se quiere hablar, aunque lo hemos propuesto hace mucho tiempo. Entonces, queremos decirle a los latinoamericanos, a nuestros pueblos, a Colombia, que el problema no es las misas los días domingos, a las que tiene derecho a transmitirlo la Iglesia Católica. El asunto es que nuestros canales públicos y privados no están desarrollando una política clara pública del sector religioso, de la cultura religiosa, para conocer otras tradiciones espirituales. Y cuando hablo de esto en los canales públicos o privados, no me refiero a que transmitamos solamente rituales, no. Pueden ser programas de cultura general, de historia, de arte, aportes a la economía, aportes a la ciencia política. Es decir, en un mundo en crisis como el que vivimos y sobre todo en esta época de pandemias, lo que más necesita la sociedad, lo que más necesita los pueblos es soluciones, propuestas. Y eso las tenemos las tradiciones espirituales. Como fundadores del diálogo entre civilizaciones en Colombia y en América Latina, y el diálogo interreligioso y el diálogo interespiritualidad, tenemos muchas propuestas y las venimos presentando hace mucho tiempo. Ahora bien, queremos, queridos oyentes de este canal de YouTube, Islam 360 grados, invitarlos a que, por favor, le hagan clic a la campanita, para que se suscriban y para que hagan sus comentarios sobre qué problemas y qué temas quieren que se toquen, en cuáles se quieren que se profundicen, y por supuesto para que nos digan cómo debemos mejorar este programa Islam 360 grados. Bienvenidos, éxitos en esta vida y en la otra.